Bienvenidos a esta rueda de prensa sobre la predicción de los niveles de pólenes para esta primavera, que celebramos aquí en la sede de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, que inauguramos el año pasado, con presencia de la consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. Es un placer recibirles a todos aquí y también saludar a todos los que están a distancia. Mi nombre es Ignacio Dávila, yo soy el presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. A mi derecha está el doctor Pedro Ojeda, presidente del Comité de Comunicación de la Sociedad, que hablará básicamente sobre el cambio climático y la contaminación y el efecto que tiene sobre los pólenes de las distintas plantas y los periodos de polinización y las enfermedades alérgicas en general. Y a mi izquierda el doctor Juan José Zapata, que es el presidente del Comité de Aerobiología, que es el que nos dará todos los datos relativos a las previsiones para esta primavera. Desde mi punto de vista, permítanme que diga un par de cosas relacionadas con la Sociedad Española de Alergia. Efectivamente, la rinoconjuntivitis alérgica afecta aproximadamente a unos 7 u 8 millones de españoles y ahora es cuando van a empezar muchos de ellos, algunos ya han empezado, dependiendo del tipo de sensibilización que tengan, a presentar la sintomatología. Y va a ser una sintomatología que ya veremos, según el doctor Zapata nos lo vaya indicando, que puede variar un poco de unas regiones a otras de España. Y está muy en relación con factores previos, que luego también explicará. En realidad, lo que estamos observando en los últimos años, digamos en el último cuarto de siglo, es un incremento en general de las enfermedades alérgicas que llegan a afectar hasta un 35% de la población en los países desarrollados y en España, por supuesto, también, y que se prevé que puedan alcanzar un 50%. Esto va a plantear retos en cuanto a la disponibilidad de alergólogos, que habrá que ir incrementándolos progresivamente. También aquí, simplemente una palabra para decir que la distribución no es igual en todas las zonas de España. En algunas zonas como Asturias o, por ejemplo, en las Islas Baleares, hay una escasa presencia de alergólogos. Se está solucionando ya parcialmente, pero es verdad que vamos a necesitar más alergólogos. Además, son enfermedades cada vez más complejas porque hay mayor sensibilización. En España, además, particularmente, los pacientes presentan, a diferencia de muchas otras partes del resto de Europa, unos patrones de sensibilización más graves y con mayor cantidad de alérgenos a los que se encuentran sensibilizados, lo cual a veces repercute no solamente sobre la sintomatología, sino la duración de las manifestaciones clínicas. En este sentido, dos aspectos en los que estamos trabajando en la Sociedad Española de Alergia que me gustaría resaltar aquí son el hecho de que es necesario incrementar también la formación de los médicos en las enfermedades alérgicas para mejorar el tratamiento y el diagnóstico de estas enfermedades. Realmente, al ser una especialidad relativamente joven en las facultades de medicina, solamente en un tercio de las facultades de medicina de España se enseña la alergología, y no siempre como tal, sino asociadas a otras asignaturas, y ese es un aspecto que estamos trabajando. Y el otro aspecto es que consideramos que el enfermo alérgico debe ser manejado por el alergólogo desde la infancia hasta los 100 años, y esto permite, porque muchas enfermedades alérgicas empiezan precisamente en la infancia, en las primeras etapas de la vida, por ejemplo, la alergia alimentaria, la dermatitis atópica, y después se van desarrollando con el paciente a lo largo de la vida y se pueden ir incrementando, y esto permite que el alergólogo pueda ser el médico que acompañe al paciente durante todas estas etapas de la vida y conozca perfectamente toda su evolución. Y bueno, el otro aspecto que quería destacar también es el concepto de alergología de precisión o alergia de precisión en el contexto de la medicina de precisión. Este concepto, que es el que está introduciéndose en todas las especialidades y que implica la aplicación de técnicas de alto rendimiento que puedan ser capaces de evaluar a los pacientes en su conjunto y que nos permitan seleccionar qué tratamiento es el mejor para un paciente a la hora de evitarle los efectos secundarios y que sea más efectivo, de acuerdo con datos obtenidos de las famosas ciencias ómicas e integrados, pues en este momento ya empiezan a integrarse con inteligencia artificial.
Esta alergología de precisión es uno de los objetivos también de la sociedad, porque nosotros empezamos a ser quizás los que hacíamos una alergología más personalizada desde el principio, porque nosotros nunca, y hablo desde principios del siglo XX, tratábamos de igual manera a un paciente alérgico al polen que alérgico a los ácaros, que alérgico a los hongos o a los epitelios. Bien, dicho todo esto, ya no voy a consumir más tiempo en esta introducción y es un placer pasarle la palabra al doctor Ojeda. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y muy agradecido por vuestra presencia en esta rueda de prensa. Y bueno, en mi turno de exposición me voy a centrar en dos aspectos. Un primer aspecto, el cambio climático y cómo influye sobre los periodos de polinización. Y un segundo aspecto que sería hablar de la contaminación ambiental, que tiene dos vertientes: cómo influye la contaminación ambiental sobre los pólenes y su alergenicidad, y segundo, cómo influye la contaminación ambiental sobre los individuos, por un lado los ya alérgicos y por otro lado individuos potencialmente susceptibles de volverse alérgicos. Y esto nos llevará un poco también de la mano a dar unas pinceladas sobre, digamos, las hipótesis o la hipótesis digamos, más en boga y más reciente que se baraja hoy en día de por qué estamos asistiendo a lo largo de estos últimos decenios a un aumento tan llamativo de las enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario y en concreto las enfermedades alérgicas. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de cambio climático, bueno, pues el doctor Zapata ya nos explicará en su exposición cómo estamos asistiendo a un aumento promedio de las temperaturas del planeta, y eso tiene varios efectos. En primer lugar, pues eso hace que haya primaveras más largas y también que se inicie la polinización de forma más precoz a como venía siendo tradicionalmente. Esto pues lo vemos claramente con pólenes como las gramíneas, que son pólenes muy extendidos a nivel mundial. Lo vemos también en grandes urbes donde hay mucha plantación de cupresáceas, ¿no?, de cipreses arizónicas, que estamos asistiendo a inicios de polinización mucho más precoces de lo que eran habituales. Pues si era antes hacia el mes de enero, como mucho finales de diciembre, ha habido años atrás, este año no ha sido en concreto el más indicado, pero sí el más representativo, pero sí que ha habido años en que ya a mediados de noviembre, por ejemplo aquí en Madrid, hemos tenido picos intensos de polinización de cupresáceas, y lo mismo nos ocurre para el polen del olivo. Entonces eso nos lleva a tener una oferta alergénica de pólenes primero más prolongada a lo largo de todo el año y de las estaciones. Por otro lado, también el aumento de temperatura global y el efecto un poco invernadero hace que aumente el CO2 disponible para las plantas, que es muy importante para la fotosíntesis, y esto bueno, pues, genera pues, mayor floración, mayor germinación y por tanto mayor producción de polen, es decir, mayores niveles ambientales de pólenes aerovagantes. También el efecto de aumento de las temperaturas está haciendo que se esté produciendo también un cambio geográfico en la distribución de pólenes. Entonces, en España somos todos conscientes de que estamos asistiendo a ciertos procesos de desertificación y entonces, por ejemplo, en zonas, pues por ejemplo, todo el corredor de Henares, en zonas de Aragón, zonas hacia la Comunidad Valenciana, zonas de más hacia pues, Murcia, etcétera, pues esto es muy importante en que se están empezando a implantar cada vez especies más relevantes como amarantáceas, pues el polen de la salsola, que puede ser también un polen bastante significativo en estas zonas. También los efectos del cambio climático, como todos somos conscientes de ello, hace que estemos asistiendo a fenómenos atmosféricos muy cambiantes y a veces impredecibles, ¿vale? Pues de repente pues que vengan danas no previstas, no esperadas. Entonces esto puede tener determinados efectos, efectos lavado, efectos de destrucción de determinados ecosistemas, etc. Entonces también esto hace que a veces las predicciones no concuerden exactamente por esta imprevisibilidad de estos cambios, digamos, estos cambios atmosféricos y meteorológicos tan bruscos.
Pasando ya al efecto de la contaminación ambiental, eso tiene un efecto, un reflejo primero en los pólenes, ¿vale? La contaminación ambiental hace que, por un lado, las plantas se estresen, es decir, las plantas son seres vivos y también sufren los efectos de determinados contaminantes ambientales, como nos puede ocurrir a los animales o a los humanos, ¿no? Y entonces el polen es capaz o las plantas son capaces de producir determinadas proteínas que pueden tener más capacidad de resistencia y ser, por ende, más alergénicas o más capacidad de inducir una respuesta inmunitaria, ¿vale? También la contaminación facilita que haya una ruptura de granos de pólenes en partículas más pequeñas, en micropartículas, y esas micropartículas pues, pueden llegar más abajo de la vía respiratoria del árbol bronquial y inducir respuestas inmunitarias también a nivel más profundo, ¿vale? Y luego, por otro lado, también se sabe que determinados contaminantes ambientales, por ejemplo el ozono, los óxidos de nitrógeno y especialmente las partículas de escape de los motores diésel, tienen un cierto efecto que se llama inmunógeno, es decir, facilitan el que el sistema inmunitario tenga más capacidad de respuesta. Hace que ese sistema inmunitario esté más predispuesto a responder, como ahora veremos por qué motivo en un momentito, a responder ante estímulos ambientales como pueden ser alérgenos aerovagantes, ya sea ácaros, epitelios de animales, hongos y en este caso en concreto los pólenes. En otro bloque, la contaminación efectivamente también tiene sus efectos sobre las mucosas de las personas, ¿vale? Entonces, en una persona que ya tiene sus mucosas ligeramente inflamadas por esa exposición a pólenes, si eso lo combinamos con el efecto irritante que pueden tener los contaminantes ambientales sobre la mucosa ocular, nasal o respiratoria, pues eso hace un efecto sinérgico, es decir, que no va a tener los mismos síntomas una persona expuesta a pólenes, por ejemplo, en un ambiente rural, a una persona expuesta a pólenes en un ambiente urbano donde existe una mayor presencia de contaminantes ambientales. Ejemplo de ello, tenemos unos estudios muy bonitos que se hicieron hace unos cuantos años en Castilla-La Mancha por los servicios de alergología del Hospital de Puerto Llano y de Ciudad Real. Son dos ciudades expuestas a niveles de pólenes muy similares en cuanto a gramíneas y olivo. Sin embargo, ustedes saben que Puerto Llano es una ciudad más contaminada por su alto potencial industrial, mientras que Ciudad Real es una ciudad más de servicios, con menos contaminación ambiental. Y entonces en estos estudios se vio que a unos mismos niveles de exposición a pólenes o muy similares, los pacientes de Puerto Llano tenían síntomas mucho más intensos y tenían que acudir a urgencias con mucha más frecuencia en días de picos de polinización con respecto a los pacientes de Ciudad Real. Y esto es por el efecto sumatorio o sinérgico que, como digo, producen los contaminantes ambientales. Y luego el otro aspecto que quería subrayar era que no solamente los pacientes alérgicos pueden sufrir esos efectos de la contaminación ambiental, sino que los contaminantes ambientales también pueden suponer un aumento del riesgo potencial de volverse alérgicos, es decir, de personas expuestas habitualmente a contaminación ambiental, cómo su sistema inmunitario puede, estar más predispuesto a desarrollar alergias. ¿Por qué motivo? Pues por dos motivos fundamentales. Por un motivo es porque esos contaminantes ambientales, por un lado, van a producir una disrupción de las barreras cutáneo-mucosas, ¿vale? Tanto de la barrera de la piel como de la barrera mucosa respiratoria. Eso va a generar en el epitelio la liberación de unas moléculas inflamatorias que se llaman alarminas, y esas alarminas tienen la capacidad de inducir una respuesta de tipo inmunitario que se llama respuesta de tipo T2, que es la respuesta inmunológica principalmente implicada, o la configuración del sistema inmunitario principalmente implicado en la generación de respuestas de tipo sensibilización y alergia. Y luego, por otro lado, esa mucosa ya rota puede facilitar la penetración de proteínas alergénicas. Así que ahí tenemos un doble factor, es decir, estimulación del epitelio
para producir señales de alarma al sistema inmunitario y la penetración de proteínas alergénicas que van a convertir en sensible o sensibilizado al sistema inmunitario. Y esto nos lleva de la mano a hablar brevemente, si quieren luego en la exposición podemos entrar un poco más en detalle, de la hipótesis más en boga, que es la hipótesis de la barrera para explicar el aumento de las enfermedades alérgicas. El mundo industrial, donde se ha visto que está aumentando principalmente las enfermedades alérgicas, es en los países más industrializados, pero no solamente en esos países, sino en países menos industrializados, pero que están adoptando estilos de vida de países industrializados. ¿Y por qué motivo? Pues antes se había hablado mucho en los últimos años de la hipótesis de la higiene, de la hipótesis de la biodiversidad, etcétera, que son hipótesis que son válidas, pero que no explican por completo el fenómeno. Y ahí el tema viene en que en los países industrializados estamos expuestos no solamente a los contaminantes ambientales de los que me he referido antes, sino a muchos otros disruptores de las mucosas, como pueden ser muchos aditivos alimentarios que se están utilizando en la industria alimentaria, en alimentos procesados, muchos detergentes que usamos cotidianamente en champús, en geles, en lavavajillas, etcétera. Y todo eso son disruptores de la mucosa. Como he explicado, esta disrupción de la mucosa genera esas señales de alarma, esas alarminas, que van a hacer que nuestro sistema inmunitario esté más predispuesto a montar respuestas de tipo alérgico. Y eso, combinado con la oferta alergénica de la que hemos hablado, pues hace que en general la población esté más predispuesta a desarrollar enfermedades de tipo alérgico. Por lo tanto, nuestra labor como alergólogos, como ha dicho el profesor Dávila, no solamente diagnosticar y diagnosticar muy bien y con mucha precisión la enfermedad de cada paciente individual, hacer esa medicina individualizada y de precisión, sino que creo que tenemos que tener también una labor de salud pública, de educación sanitaria y de ayudar a nuestros pacientes y a la población en general a modificar estilos de vida que pueden hacer que nuestras mucosas estén más saludables y menos predispuestas a este fenómeno de disrupción de la barrera. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, doctor Ojeda. Pasamos a la parte central y final con el doctor Zapata, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Agradecer su presencia como todos los años. En un tema tan complejo como este intentaré ser lo más didáctico posible para que se lleven una idea para transmitir realmente lo que queremos decir desde el Comité de Aerobiología. Este año a nadie se le escapa que ha tenido unas condiciones climáticas un poco extraordinarias con respecto a otros años. Fíjense que la temperatura media ha sido el tercer año más cálido de la serie de 1961. Hemos tenido en diferentes partes de España un aumento de temperatura casi global en toda la zona y se está acumulando casi 1,5 grados a nivel mundial la temperatura media desde la época preindustrial. Por tanto, podemos catalogar el año como un año muy cálido, aunque hayamos tenido algunos momentos de nieve que todos hemos podido ver o de algunas madrugadas frías. En realidad, el año ha sido bastante cálido y esto condiciona lo que nosotros luego desarrollaremos con el comportamiento de las plantas. Aquí pueden ver ustedes, en este gráfico de la EMEP, cómo es la tendencia hacia el aumento de estas temperaturas, que todo esto, lógicamente, está de alguna manera reprogramando la vida en todo el planeta. Con respecto a las precipitaciones, pues tampoco a nadie se le escapa que este año han sido muy generosas, incluso han hecho muchos daños en gran parte del territorio nacional. Fíjense que en la España peninsular hemos estado un 109%, o sea, por encima de la media, incluso en Canarias. Por lo tanto, podemos catalogar como un año húmedo y las Baleares aproximándose a su normalidad. Vean que el 2025 ha sido el octavo año más húmedo de toda la serie del siglo XXI. Voy a hacer también una pequeña nota sobre enero del 2026 porque vemos que también ha habido un comportamiento que va a favorecer también cómo se ha producido la polinización. Fíjense cómo las temperaturas han tenido también un aumento significativo
en alguna parte de España, en otra ha sido más o menos normal. Y fíjense qué curioso, en Canarias ha sido un poco más frío de lo que se tiene generalmente. Y en cuanto a las precipitaciones, fíjense que en la España peninsular hemos estado en el 185%, lo cual coloca justo con Baleares en un escenario de un alto impacto de esa humedad, no solamente afectando, como veremos, a los pólenes, sino también a otros seres vivos, como pueden ser los ácaros del polvo o como pueden ser los hongos, que también han producido un gran impacto en la población. Fíjense en el mes de enero cómo han sido las tendencias de pluviosidad. Pueden ver la cantidad de eventos que hemos tenido de lluvia en todo el territorio. Aquí tienen un mapa de cómo decíamos en el 2025 que se podían comportar las gramíneas. Quiero con esto hacer una aclaración. Hablamos de gramíneas porque es un polen muy cosmopolita prácticamente en todo el mundo, y generalmente hablamos de gramíneas porque es un polen muy sensible a las condiciones climáticas. Pero no debemos nunca extrapolar las condiciones que se han producido en cuanto a los niveles de gramíneas con la tendencia general de todo el resto de pólenes en todas las regiones y en cada región particular. Por tanto, lo que vamos a hablar de las gramíneas queda un poco para las gramíneas y nos da un poco esa tendencia de la que estamos hablando. Hicimos una predicción en el año 2025. Quédense un poquito con el esquema, no obstante yo ahora les recordaré dónde hemos tenido alguna incidencia. En general ha sido bastante fiel a lo que dijimos, pero aquí tenemos el mapa y les voy a decir dónde están las diferencias. Imagino que este será el... Bueno, no tengo puntero. Fíjense, en Madrid hicimos una previsión de que los niveles iban a ser moderados. Llevamos 2 años que los niveles en Madrid de gramíneas están siendo mucho más altos, cosa que se aleja de la media estadística que teníamos de la última década, por el efecto de barrera que experimenta la ciudad a la introducción de las gramíneas. Pero, debido a las condiciones bioclimáticas de los últimos años, vemos cómo Madrid está aumentando y esa predicción, luego veremos en el mapa actual que vamos a presentar para este año, que se confirma que también va a haber una polinización aproximadamente de unos 6.000 granos total al año también en la Comunidad de Madrid. Una zona donde hemos también, nos hemos quedado un poco cortos ha sido Cádiz. Cádiz nunca se había dado una cantidad de polen de gramíneas tan grande en toda la serie histórica de que están contando desde el año pasado. ¿Y por qué, lógicamente, el modelo se equivoca? Porque son condiciones bioclimáticas que son puntuales y no se ajustan tanto a los modelos de predicción. Otra zona que quizá hemos infravalorado es la parte más oriental de Galicia, donde vemos que lo poníamos en verde el año pasado y la predicción real ha sido un poco en amarillo. Hablando con los alergólogos de Galicia, hemos podido ver que aunque el impacto muchas veces de la gramínea es importante en esta zona, el efecto lavado hace que las lluvias que se producen en Galicia constantemente, parece que el impacto que luego realmente produce sobre la población es un poco menor. El resto, como ven, pues prácticamente se ajusta al modelo que habíamos presentado el año pasado. Voy a hablar un poco de esas gramíneas de este año, de cómo se van a comportar, e insisto, de las gramíneas, porque luego hablaremos de otros taxones. En las Islas Canarias, los niveles siempre son bajos. En Galicia, la tendencia también a moderado, a niveles moderados en Lugo y Orense. Puede ser que este año también se produzcan, porque así nos lo dice el modelo matemático. En Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón. También las gramíneas tienen un comportamiento de muy poca concentración. Y a nivel mediterráneo, las gramíneas también se comportan, digamos, también con unas cantidades que no son muy importantes, aunque el modelo matemático nos apunta que quizá en el litoral mediterráneo tengamos un aumento de la polinización de las gramíneas. Les quiero dar, antes de que avancemos, les quiero hacer una apreciación. El hecho de que en Canarias haya una cantidad pequeña de gramíneas no quiere decir que los pacientes de Canarias no van a tener síntomas por gramíneas. Quiere decir, esto no es extrapolable. Cada biotopo, cada zona donde viven los pacientes tiene unas características que les confieren sensibilidad y sintomatología. Lógicamente, esto va a ser muy importante si ustedes luego se meten en nuestra página de polenes.com, de nuestra red de castadores,
Si un paciente tiene que viajar de una zona de bajo impacto de gramíneas, por ejemplo, imaginemos un señor de Galicia que va a una comunión a Jaén, debe de consultar cómo están los niveles de ciertos pólenes en Jaén, porque lógicamente no estará acostumbrado a esos niveles y puede tener una reagudización importante. Pasamos a otras zonas de la península. Siempre en Castilla y León, luego veremos en el mapa, suele haber una cantidad de gramíneas intensa. Probablemente la zona norte de Castilla y León haya más cantidad de gramíneas este año que en la zona sur. Y como decíamos, Toledo y Madrid siguen confirmándose por segundo año consecutivo, en el caso de Madrid, como una zona de alto impacto de gramíneas. En el sur de la península, Almería y Málaga, que todos sabemos que son zonas de poca pluviosidad y con una temperatura altas, las gramíneas no son, digamos, nuestro polen más importante a la hora de reagudizarnos de síntomas alérgicos, pero tenemos zonas como Granada, Córdoba, Huelva, y metemos en este ranking este año también a Cádiz, donde los niveles pueden sorprender que sean mucho más altos que en años anteriores. Cáceres y Badajoz, el año pasado lo clavamos, hablamos de que se podían producir casi 20.000 granos y efectivamente estuvo entre 15 y 20.000 granos la cantidad que se registró en esta región. Este año damos una cifra de 10 a 12.000, porque así nos lo dice el modelo, pero les digo una cosa, 10 o 12.000 hace el mismo daño que 15 o 20.000. Quiere decir, es por dar cifras para poner en valor este modelo matemático, pero no deja de tener su repercusión en la clínica de los pacientes. Y en Sevilla nos da el modelo de que posiblemente de los 6.000 a 7.000 granos que se dan casi siempre, este año podamos estar cerca de los 8.000 granos, y en Jaén también se producirán un alto impacto de estas gramíneas. Por tanto, aquí se lo esquematizo de una manera didáctica de cómo se reparte el mapa de gramíneas, y es lo que les contaba a ustedes, donde ese eje quizá de Andalucía Norte, zona de Castilla-La Mancha y parte de Castilla y León y Extremadura, van a ser donde las cantidades que registramos de polen van a ser muy importantes, pero como decía, esto no excluye para que en cualquier parte de la geografía nacional un paciente pueda reagudizar sus síntomas con las cantidades, con las concentraciones que puedan tener. Y para ajustar este modelo, este año voy a intentar extenderme un poquito más sobre otros pólenes que tienen un impacto importante sobre la población alérgica. Concretamente, aquí tienen ustedes cómo se comportaron las cupresáceas en Madrid, y con esto quiero poner en evidencia cómo se ha comportado el año pluviométrico. Fíjense que durante el mes de enero la pluviosidad fue bastante importante en casi todo el territorio nacional, pero en Madrid pudimos comprobar cómo esos picos que hablábamos de que se producían incluso desde octubre, que puede haber un pico de cupresáceas, este año ha quedado un poco defenestrado por ese efecto lavado de limpieza de las lluvias, y ven que el año pasado hubo 690 granos metro cúbico en el mes de enero, y este año el mes de enero prácticamente ha estado muy plano y hemos tenido niveles de 1.133 acumulados de granos metro cúbico el 24 del 2 de 2026. Pueden ver ustedes como muchas veces los modelos matemáticos son muy difíciles de ajustarlos a una realidad de unos seres vivos, que son las plantas, que lógicamente modulan su actividad dependiendo de cómo se producen las condiciones bioclimáticas en ese momento. Tenemos el plátano de sombra, en el que cuando hice esta diapositiva hace una semana, pronosticábamos que aproximadamente a mediados de marzo se iba a producir un aumento importante de la polinización. Esta mañana he tenido contacto con mis colaboradores de las zonas de alto impacto de plátano, y zonas como por ejemplo Zaragoza o Barcelona se están registrando niveles desde hace un par de días bastante altos, y eso es lo que posiblemente cabe esperar en las próximas jornadas. Fíjense, por ejemplo, que en Barcelona o Talavera de la Reina se pueden llegar a acumular al año de 30.000 granos, en zonas como Gerona 20.000, en zonas como Madrid 15.000 o en Valencia de 10.000. Fíjense que en la zona mediterránea el impacto que tiene el plátano de sombra puede ser importante y puede preparar a los pacientes en sus mucosas, en la irritabilidad de sus mucosas, ante el panorama que se puede producir después cuando vengan el resto de estas zonas de las herbáceas como las gramíneas. Las gramíneas, que ya hemos hablado sobre ellas, que son nuestro gran protagonista, les traigo estas tres imágenes que de alguna manera nos muestran cómo en años diferentes pueden producirse polinizaciones que se determinan por el momento en el que se está produciendo la polinización.
Fíjense en la primera parte de la diapositiva cómo se produce una gráfica en punta. Esto significa que hubo una temperatura muy alta y la polinización fue muy eficaz y todas las plantas entraron a polinizar a la misma vez. Lógicamente, este tipo de polinización en este escenario va a producir unos síntomas muy agudos, muy potentes, pero no se van a alargar en el tiempo por agotamiento de los taxones de la herbácea. Sin embargo, por ejemplo, en la segunda gráfica vemos cómo se produce un segundo pico, y esto fue muy característico de algunos años pasados, en el que se producen algunas lluvias en el mes de mayo y en el mes de junio. ¿Qué hace esto? Pues que se produzca un rebrote de todas aquellas plantas que habían perdido el vigor de polinización, puedan entrar de nuevo a jugar un rol importante en la polinización. Por tanto, vemos que lo importante es siempre tener una buena información puntual de cómo se está produciendo el fenómeno. Si uno le pregunta a un climatólogo si va a salir la procesión de Semana Santa de Sevilla y está a muy corto plazo, casi no les podrá responder de forma muy eficaz, porque las condiciones climáticas pueden ser muy cambiantes en cuestión de horas. Y ya me queda solamente la última diapositiva, cómo es un escenario en el que puede ser, por ejemplo, este año, donde la polinización de gramíneas se hace en meseta y puede producir una afectación de una parte muy importante de la temporada. Y fíjese un fenómeno, nosotros lo llamamos efecto multiplicador, y es el hecho de que cuando se produce una cantidad de un polen de forma muy mantenida, cada vez la cantidad de polen que va a producir sintomatología en los pacientes será menor, o sea, será mayor, porque la mucosa estará predispuesta. Por tanto, no solamente hay que tener en cuenta los niveles del polen, sino también las condiciones en las que se está produciendo la polinización. Para eso tienen ustedes a todas las zonas, a todas las sociedades regionales, donde pueden ustedes también ponerse en contacto para que le expliquen de alguna manera esas cualidades regionales de cada zona que los puedan introducir mucho mejor en la noticia que pueden dar. Tenemos el olivo, que a nadie se le escapa, perdón. A nadie se le escapa que es un polen predominante en todo el territorio nacional, porque prácticamente ya llega polen de olivo por las retrotrayectorias, por los movimientos de los vientos, casi a todas las localizaciones. Vemos que el polen se mueve, y en un país tan pequeño como el nuestro, es muy fácil ver cómo esas corrientes de aire pueden transportar pólenes a grandes distancias y estar registrando síntomas de algún polen que no tenemos de proximidad, pero que puede ser importante en la aerobiología de la zona. Decíamos que a mediados de mayo es cuando se suelen producir los mayores picos, y además el olivo ha tenido este año una característica muy conveniente. El olivo necesita una hibernación, necesita que haya un tiempo de frío mínimo para que se produzca un reposo vegetativo, y eso hace que luego, cuando venga la estación, la polinización sea exultante. Este año se han dado las condiciones mínimas de frío y se están dando las condiciones suficientes de pluviosidad y de temperatura para que haya una muy buena polinización. Vean, por ejemplo, en zonas como Jaén, se llegan el año pasado a 80.000 granos metro cúbicos, en Córdoba 50.000, en Granada 45.000, en Toledo 20.000 o en Cádiz o Badajoz de 10.000. Todo esto son cifras que realmente, llevadas al plano de la sintomatología, son muy importantes. Las urticáceas es otro polen de una gran importancia, sobre todo en toda la zona del Mediterráneo, incluso en algunas zonas de la cornisa cantábrica, y prácticamente afectan a toda la geografía. El año pasado tuvimos, por ejemplo, en Vigo y en Granada, cifras altísimas de 60.000 granos metro cúbicos, o en Tarragona y Gerona de 40.000. Las amarantáceas, aquí les pongo una gráfica, porque las amarantáceas son unas plantas muy curiosas, porque si ven un poco las zonas donde yo hago puntualización de sus niveles, es todo aquel arco del sur de España que va ascendiendo por Albacete, va ascendiendo por el centro de Castilla-La Mancha y llega hasta Zaragoza o hasta Lérida, porque se está produciendo como una diseminación por ese cambio climático de estos taxones que son muy poco exigentes con la pluviosidad y que son capaces de polinizar incluso en condiciones muy adversas. Fíjese, por ejemplo, en Lérida se llegaron a 50.000, en Murcia o Elche a 30.000, en Zaragoza a 20.000, y en zonas como Almería, donde parece que la polinización no pudiera provocar muchos problemas, cuando se suma también las amarantáceas es muy importante. Y además en ese doble pico que yo les contaba, que no solamente se produce un pico de polen en primavera, solapándose
y haciendo mucho más ruido y mucho más impacto del resto de los pólenes, sino que también a veces se puede producir un pico al final del verano, y este pico caracterizará precisamente al paciente que tiene una buena sensibilidad a amarantácea, porque en este tiempo prácticamente representa el 70% de la aerobiología de las zonas donde se produce la polinización. Por tanto, estamos trabajando incluso para ponerlo como un marcador biológico de seguimiento para ver cómo evolucionan los pacientes con inmunoterapia, con vacunas alergénicas, con este tasón. Recordar, esto es un captador de polen, recordar que tenemos una red de captadores en todo el territorio nacional que gracias al trabajo ímprobo que hacen todos nuestros colaboradores podemos estar dando esta rueda de prensa y podemos convertirnos, sin duda ninguna, en un servicio de salud pública de primer orden para dar información a todo el territorio nacional. Pensemos que en España ahora mismo, en los planes estratégicos sobre medio ambiente y sobre calidad del aire, el Ministerio ha llegado a colocarnos en una zona predominante de vigilancia de los controles polínicos, porque el polen ya no es considerado algo que naturalmente está en nuestro entorno, sino es un contaminante que influye decisivamente en la calidad del aire de nuestros pacientes. Aquí no figura Melilla, pero Melilla se ha incorporado recientemente, de lo cual estamos muy felices, porque de esta manera tenemos casi un pantallazo de todo el territorio nacional. Y tienen la joya de la corona para nuestro comité, que es la página de polenes.com, donde con todas las limitaciones que podemos ponerle, pero realmente es, como decimos, una herramienta de salud pública de primer orden, porque nos permite a los pacientes, a los profesionales, poder hacer un seguimiento de las tendencias polínicas y poder interpretar de alguna manera de cómo se está produciendo el fenómeno, y esto nos hace que podamos prepararnos desde el punto de vista de la toma, por ejemplo, de antihistamínicos. Les pongo un ejemplo. Un paciente que está completamente asintomático se mete en la predicción de polen en Madrid de plátano de sombra y ve que tenemos 15 granos metro cúbico de plátano de sombra, pero todavía no tiene síntomas. Pero es el momento quizás de empezar a tomar la medicación, porque lógicamente sabemos que el plátano es un polen muy explosivo y que va a producir en los próximos días una polinización muy extrema. Y además podemos poner también en marcha todos aquellos fenómenos de control ambiental que son extremadamente útiles para llevar un poco a raya a la polinización. Algunos de esos elementos que luego podemos pormenorizarlos sería ventilar la casa 10 minutos por la mañana y por la noche, no dejar las ventanas abiertas durante todo el día, porque los pólenes entran muy fácilmente en las casas. Y además prevenir a los que viven aproximadamente a la altura de un quinto piso, porque suele ser en la zona donde se mueve el polen y donde más entra. Así que eso especialmente mucho cuidado. Por otra parte, debemos de saber que no se puede hacer ejercicio en zonas de alto impacto polínico, como puede ser parques o jardines, que podemos llevar unas gafas de sol o una mascarilla FFP2 en el caso de que tengamos que ir a trabajar o vivamos en zonas de alto impacto. Y una cosa que siempre llama mucho la atención es de no tender la ropa en la azotea o al aire libre, porque son captadores polínicos. Y de hecho, además, hay una cosa muy curiosa: la mayor parte de los tejidos que utilizamos actualmente son de fibra, y lo que hacemos al colocarlos al sol y al aire es que electromagnéticamente se cargan de forma que atraen los pólenes como si fueran un imán. Y se pone todo en la sábana o toda la toalla llena de polen, que luego la extrapolamos a la casa. Y además la casa, como cambian las condiciones electromagnéticas, todo ese polen se libera y se va directamente a la vía respiratoria. Con esto creo que cumplimos un poquito la responsabilidad que tenemos como comité de hacer llegar toda esta información a la población. Ya dejo a disposición del moderador que abra el turno de preguntas si lo ven conveniente. Muchas gracias, doctor Zapata. Pues como muy bien has dicho, vamos a abrir el turno de preguntas, que en este caso será moderado por Alabra, ¿no? Eso es. Muchas gracias, doctores, y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Si queréis hacer cualquier pregunta, los que estáis aquí presentes podéis levantar la mano y con decir vuestro nombre y el medio al que pertenecéis, y también si queréis hacerle la pregunta a algún doctor en concreto, solamente tenéis que levantar la mano y os paso el micro. Y a los que estáis conectados por streaming, pues podéis dejar vuestra pregunta en la cajita de preguntas y lo mismo, podéis indicar vuestro nombre, el medio al que pertenecéis, y si queréis lanzarle la pregunta a algún doctor en concreto, también podéis. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Iván Álvarez de Canal Extremadura. Bueno, sobre todo, pues se podrán imaginar para dónde va dirigida la pregunta. Comentaba usted de que sobre todo en Extremadura, Cáceres y Badajoz, el año pasado hubo entre 15 y 20.000 gramos por metro cúbico. Granos, sí, perdona. Y que este año se calculan de 10 a 12.000. Aún así sigue siendo la que... Es igual. Esto es porque el modelo matemático nos da unas tendencias, pero las cantidades de las que estamos hablando son suficientemente altas para que se produzca una afectación de la población bastante importante. No obstante, son zonas donde los pacientes están acostumbrados a ese alto impacto polínico y a veces aguantan cantidades muy altas, pero no cabe duda de que son zonas donde deben de poner en todas las cuestiones de control ambiental, ponerlas a su disposición, porque probablemente no solamente estos pólenes, sino todo el resto de pólenes que luego se sumarán, harán que sea una zona de alto impacto y, sobre todo, a los pacientes que puedan viajar de otras zonas aledañas a Extremadura, que pueden encontrarse un escenario bastante desfavorable si acuden en las épocas de polinización donde se producen niveles muy altos. Sí, pero disculpe mi ignorancia, a lo mejor usted lo ha comentado, pero no me ha quedado claro. Entiendo pues que esto comportará una mejoría respecto al año pasado. No tiene nada que ver. Solamente era por poner en evidencia que nuestro modelo matemático se ajusta bastante bien a lo que decimos. Va a ser prácticamente una polinización muy alta y a nivel general, en toda España, va a haber un impacto del polen muy grande y se espera una primavera bastante intensa. A raíz de las lluvias, entiendo, en parte. A raíz de las lluvias y si se sigue produciendo el fenómeno climático en el que estamos ahora mismo inmersos. Le voy a decir algo. Miraba la EMET esta mañana y se prevé que para los próximos días pueda haber una nueva borrasca. Esa borrasca puede ser muy buena para los pacientes porque si, por ejemplo, hay una subida brusca de plátano y hay una lluvia el jueves, viernes, sábado y domingo, pues lógicamente ese polen se irá al suelo y hará que el aire esté mucho más limpio. Por tanto, es una buena noticia para los pacientes. Quiere decir, tenemos que estar pendientes de la página de polenes.com, porque esto también lo vamos nosotros a representar. Si nosotros vemos que en las próximas semanas la tendencia del polen, en vez de ser ascendente, se calma o hace una meseta, esto le servirá al paciente para saber qué medidas tiene que tomar desde el punto de vista de la toma de tratamiento o de los controles ambientales. Por tanto, es una cosa interactiva entre el médico, entre el paciente y nuestra página de datos aerobiológicos, donde trabajando todo esto de una manera armónica podemos llevar a buen puerto una primavera que puede ser una buena primavera si tomamos las condiciones que estamos recomendando. Gracias. Hola, buenos días. Soy Belén Gómez del Pino de Onda Cero. Tengo una pregunta y un ruego. Voy con la pregunta primero para el doctor Dávila. Ha comentado al principio que en España los patrones de sensibilización son más graves y a más pólenes. Quería preguntarle... Es el doctor Ojeda. Perdón. Vale, sí. Perdón. Sí. Es que no sé cuál lo ha dicho. Lo ha dicho él lo ha dicho. Perdón, pues. Pues le acabo de cambiar el nombre en el boletín de Onda Cero y ya me disculparán. Bueno, en cualquier caso yo quería preguntar eso, ¿por qué en España está ocurriendo eso? Si hay alguna razón detrás. Y mi ruego, ya quito el micrófono, es para el doctor Zapata, si nos puede hacer un resumen de cómo va a ser la primavera en la medida de lo que pueda en todo el país, porque antes ha comentado Andalucía, el norte de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, niveles altos, entiendo que Madrid, que está en el medio también. Entonces, si nos puede hacer una fotografía de cómo va a ser la primavera en España, se lo agradecemos. Correcto. Bueno, en primer lugar, con respecto a por qué España pues, tiene un contexto un poquito distinto, a lo mejor de otros países de nuestro entorno de influencia, países europeos, pues yo creo que es por su situación geográfica, principalmente, por su diversidad de climas dentro de la península ibérica, ¿no? Tenemos desde climas, digamos, de litoral, climas continentales, etcétera. Tenemos mucha diversidad de estructura geográfica y entonces eso hace que tengamos mucha diversidad de plantas potencialmente alergénicas, ¿vale? Por otro lado, lo que se ha comentado, es decir, estamos asistiendo a un aumento de temperaturas, también tenemos muchas plantas que son muy sensibles
a esos efectos de temperatura y que van a hacer y que van a estar, digamos, aumentando su producción de pólenes, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos mayor producción, mucha diversidad de distintas especies polinizadoras, de distintos taxones polinizadores, y hay regiones, por ejemplo, en concreto en Murcia, donde un paciente puede estar sensibilizado a varios taxones distintos, de distintas pólenes, de gramíneas, de amarantáceas, quenopodiáceas, del olivo, etc. Entonces, ahí se le está juntando un montón de oferta alergénica y su sistema inmunitario pues, va a estar mucho más estimulado. Por ejemplo, en la cornisa cantábrica, donde a lo mejor la exposición a gramíneas es menor y hay menos diversidad de oferta alergénica, pues tú tienes exposición a determinados pólenes que pasa su periodo de polinización y ya está, ¿vale? O, por ejemplo, en países del norte de Europa, donde lo que predomina, pues a lo mejor es un poco gramíneas, pero predomina el abedul, pues pasa la época del abedul y ya está, ¿vale? Pero el tema es que en España tenemos toda esa gran diversidad de plantas alergénicas y que están aumentando sus periodos de polinización y su cantidad de producción de polen. ¿Pero esto pasa en países de nuestra latitud, por ejemplo en Grecia o en Italia, que entiendo que pueden tener la misma variedad de plantas que nosotros? Pues en principio yo no tengo los datos de esos países, pero en principio debería ser situación similar, por ejemplo, en Italia o en Grecia, ¿vale? Sí, incluso en todo el Mediterráneo. Es decir, ya se están haciendo estudios sobre el norte de África y se están viendo fenómenos muy parecidos. Quiere decir, son zonas donde la diversidad botánica es muy grande y, como se puede decir, va a haber una gran cantidad de taxones que van a coincidir en el tiempo y hacen un efecto sumatorio, ¿verdad? Y eso va a hacer que haya mucha más sintomatología. Por eso, precisamente, tenemos en España un problema muy importante incluso con nuestros tratamientos, porque no se ajustan a la media de Europa, e incluso de otras partes del mundo. Quiere decir, nosotros tenemos una singularidad. Por decirle, Almería, por ejemplo, el sur de España, tenemos la diversidad más importante de toda Europa. Quiere decir, concentramos la mayor cantidad de endemismos y la mayor cantidad de biodiversidad, no solamente de plantas, sino también de insectos. O sea, tenemos unas condiciones, unos biotopos tan interesantes que convierten a la zona en zonas muy, muy ricas en diversidad, y eso condiciona de alguna manera lo que el paciente alérgico está respirando. Quiere decir, no podemos extrapolar esto a toda Europa, sino que hay que ver la importancia que tiene cada región en cuanto a la incidencia de la polinización. En cuanto al ruego que me hacía, la primavera va a ser muy intensa en todo el territorio nacional. El mapa que mostrábamos era por gramíneas, por lo que les comentaba al principio, por esa diversidad porque es una planta que está prácticamente en todo el mundo. De hecho, las gramíneas de lo que nos alimentamos desde el principio de los tiempos y es la planta más cosmopolita que hay en todo el mundo. Pero no solamente de gramíneas vive el alérgico. Quiere decir, la primavera va a ser intensa y cada paciente en su zona va a tener un impacto de la polinización. Haya más o haya menos, porque tendrá esas peculiaridades. Como decía el doctor Ojeda, por ejemplo, en Murcia o en Almería vamos a tener a la vez el olivo, la gramínea, los plántagos, en fin, va a haber un cóctel que va a propiciar al que el paciente tenga un efecto sumatorio y que eso le haga tener una gran cantidad de síntomas. Digamos que a la atención de nuestros pacientes y la opinión pública debemos dejar esa impronta de que la primavera puede ser intensa y de que debemos de poner todo lo posible para hacer que el impacto sobre nuestra salud sea el menos posible. No sé si su ruego... El mapa es el mapa de gramíneas. Ese mapa no es extrapolable a todos los pólenes, ni es extrapolable a cómo va a ser la primavera. Así van a ser las gramíneas, que nos sirve como modelo matemático para saber cómo el clima ha modulado un poco las polinizaciones, porque las gramíneas son muy sensibles a los cambios bioclimáticos. Pero la primavera es mucho más que las gramíneas. Ese mapa solamente es una impronta de cómo se generan unas zonas donde hay una gran riqueza de gramíneas, pero ese mapa tendríamos que multiplicarlo por 7 mapas más, donde podríamos poner en qué sitio va a haber más olivo, en qué sitio va a haber más artemisa, en qué sitio va a haber más plántago. Esto es una cosa muy compleja. Esto es solamente para dar una idea de cómo se produce ese movimiento vegetativo de las plantas con respecto a la climatología.
pero no se puede extrapolar ese mapa a la predicción de la primavera. La primavera es una realidad mucho más heterogénea, es una cosa mucho más compleja y valga la frase de va a ser una primavera intensa como titular. Pero, si me lo permites, en líneas generales y en el caso de las gramíneas va a ser toda la zona centro y Andalucía y Extremadura, y en los litorales va a ser más leve y en Canarias. Puede ser un poco el resumen, ¿no? Más o menos, Sí, con variaciones locales. Pero en realidad eso va a tener un impacto en la población que no me parece que sea. Luego, a nivel local... Sí. Vale. Me sumo a las aclaraciones del profesor. No, pero más o menos, o sea... Sí. ¿Qué tal? Me levanto para que me vean. Eva Soteras, de Castilla-La Mancha Media. Cuando estaba terminando antes su intervención, me dejaba en pista la pregunta: ¿cómo nos enfrentamos las personas que sufrimos alergia a esta primavera intensa? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Le miro a usted porque hacía esa referencia, puede responderme cualquiera. ¿Cuáles son esas recomendaciones para evitar pasar una primavera dura? Y también otra pregunta, ¿es interesante que recuperemos la mascarilla o bien puede generar mayor alergia por la sensibilidad cuando tenemos esa rinitis aguda? Muchas gracias. Vale. Su primera pregunta era sobre las recomendaciones. Mire, le voy a recomendar a nuestros pacientes que cuando tengan síntomas acudan a un alergólogo y tengan un buen diagnóstico. Si tenemos un buen diagnóstico, tenemos la mitad del trabajo hecho, porque el paciente va a saber a qué polen va a tener sensibilidad y ese polen es el que tiene que hacer un seguimiento. Y después hablábamos de que tener preparado un tratamiento sintomático puede ser muy oportuno. ¿Por qué? Pero si el paciente acude a la farmacia o acude al médico de atención primaria cuando ya tiene una cantidad de síntomas muy importantes, los recursos van a ser muy importantes para quitarle los síntomas. Sin embargo, si tomamos el tratamiento junto cuando se está produciendo la sintomatología, pues vamos a poder atajar mucho mejor el problema. En cuanto a las condiciones de control ambiental, hablábamos, como hacía al final de mi intervención, de que hay que tener cuidado, por ejemplo, en la casa, de no tener todo abierto para que el polen no campe por su ancha por toda nuestra casa. Abrir, por ejemplo, 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde. No ir a zonas de alto impacto, de alto impacto polínico, a hacer ejercicio físico, puesto que nos puede hacer que nos reagudicemos. Llevar gafas de sol o mascarilla. La mascarilla, de hecho, nosotros le hemos recomendado siempre una mascarilla que era una mascarilla antipolen, que te permite no respirar el polen, pero nos permite exhalar el aire para que no se produzca una cantidad de humedad muy grande en la cara. Estas mascarillas son recomendables. Utilizábamos la FFP2, ¿por qué? Porque la FFP2 ni deja entrar ni deja salir, pero muchas veces la FFP2 puede producir un impacto también sobre el paciente, ¿no? Por tanto, yo casi recomendaría más, las venden de hecho en el comercio, son mascarillas antipolen, e incluso hay una marca muy conocida que es la 3M, que estarán encantados de poder vendérsela a todos nuestros pacientes. Y lo que decía, tener mucho cuidado con sacar la ropa a secar al aire libre, o por ejemplo, si venimos de una zona de alto impacto, ducharnos y quitarnos la ropa y no estar respirando constantemente todo esto, porque ese polen dentro del domicilio va a estar recirculando y además se va a volver más complejo, porque aquí añadimos un puntito. Dentro del hogar vamos a tener, como hablábamos, contaminantes, epitelios de animales como gatos o perros, ácaros, hongos, y todo ese polen también se potencia de esa carga alergénica que hay dentro del domicilio. Por tanto, cuanto menos tengamos dentro del domicilio, si pueden ser menos polenes, mejor. ¿Más preguntas? Vale. Pues tenemos una pregunta de Beatriz Holandia, de Ser Castilla y León, que nos pregunta que hay medicamentos para la alergia que están desabastecidos. Las farmacias nos confirman que dan para el año que viene la reposición. Incluso en algunos casos, el sustituto habitual también tiene problemas de abastecimiento. ¿Qué se puede hacer y si hay alguna solución? Bueno, ¿quieres que conteste yo? Conteste luego yo una cosa. Vale. Bueno, a este respecto, yo creo que hay que decir que el desabastecimiento no es generalizado, ¿vale? Afortunadamente, hoy en día disponemos de muchos tipos distintos de antihistamínicos que se pueden tomar por vía oral, antihistamínicos de segunda generación, los que se consideran antihistamínicos no sedantes. Todos ellos y todas las personas y pacientes cada vez lo experimentan más,
que necesitan prescripción, necesitan receta médica, con lo cual vuelvo un poco al inciso que ha hecho el doctor Zapata de que el paciente no espere a que truene para acordarse de Santa Bárbara, sino que haga su previsión de tener medicación en casa. Entonces, si no tenemos nuestro antihistamínico que tomamos habitualmente, podemos optar por otro antihistamínico de otra molécula distinta que va a ser posiblemente igual en eficacia y seguridad. También tenemos mucha oferta de corticoides tópicos intranasales disponibles, que si no tenemos el A, pues podremos usar el B, el C o el D. Y lo mismo con los colirios de antihistamínicos para los ojos. Es decir, que no porque tengamos desabastecimiento de mi antihistamínico habitual, quiere decir que no vaya a poder usar algún otro tipo de tratamiento, ¿vale? Entonces ahí lo único es tener la previsión de tener las recetas médicas oportunas y tener la medicación en casa para poder empezar el tratamiento en cuanto empecemos a tener síntomas. Incluso puede ser algún efecto local, porque yo, por ejemplo, en mi zona no he registrado ningún problema de abastecimiento. No sé, puede ser en alguna localidad que pueda estar pasando esto, porque alguna hermandad puede dar algún tipo de... Pero curiosamente, yo estuve en una reunión en Galicia y de los sistemas de salud o de salud pública, y allí los sistemas de salud públicos siguen mucho las predicciones de los pólenes y lo que hacen es, para evitar precisamente estos desabastecimientos, que es verdad que se han producido, por ejemplo, de broncodilatadores en algunas primaveras muy intensas, pues lo que hacen es, según las propias predicciones, y por eso también esto es interesante, ellos hacen acopio de los medicamentos. Los de salud pública con las distribuidoras hacen acopio. Ellos lo tenían estudiado. Esto era a nivel de Galicia, pero sería una idea muy interesante para establecer a nivel de todo el territorio español. Almudena Barragán, del País, nos pregunta qué medidas deberían tomar las administraciones y los centros sanitarios para afrontar el aumento de personas con alergia estos próximos años. Bueno, una medida fácil es aumentar el número de alergólogos y en eso estamos trabajando desde la Sociedad Española de Alergia. De hecho, por ejemplo, en Baleares hasta hace 2 años no había servicio de alergia a nivel público y hasta hace un año, a principios del año pasado, no había servicio de alergia a nivel público y hemos estado durante más de 12, 14 años en contacto con las administraciones, promoviendo, etcétera, etcétera, y ahora ya tenemos alergólogos públicos. O sea, esa sería una de las cosas que tienen que hacer, ¿no? Potenciar los servicios de alergia en la medida de lo posible. Vale. Celeste López, de La Vanguardia, nos pregunta ¿cuántos ciudadanos con alergias acceden a un alergólogo y saben que tienen alergia? Dicen que es tener la mitad del trabajo hecho, pero ni por la salud pública ni por la privada hay un acceso rápido, ¿no? No, hay accesos bastante rápidos, depende de las zonas. O sea, claro, ahí está todo el tema de las listas de espera. Hay una lista de espera, variables en las distintas zonas. Puede ser que para algunas cosas, en algunas regiones sean amplias, pero puede ser de 1, 2, 3 meses, yo creo, como mucho en general. Algunas cosas de alergia a medicamentos pueden tardar más, ¿no? Y también dependiendo de las zonas y la disponibilidad de alergólogos. Pero en general en España, salvo este caso puntual que había precisamente el que acabo de citar en Baleares, el acceso a los alergólogos es universal. Eduardo Fernández, de Servimedia, nos comenta que parte de la opinión pública ha declarado, que no sabe si de forma equivocada o real, que a raíz de la pandemia por COVID se han visto intensificados los efectos respiratorios y sobre todo los episodios de asma aguda. Pregunta si hay algún estudio que lo correlacione y cuál es su opinión. Y en segundo lugar, si tienen estadísticas del aumento de los casos de asma de origen alérgico en los últimos años. A ver, con respecto al tema de la pandemia y el COVID, sí que es cierto que a raíz de la pandemia, por algún motivo, la vía respiratoria pues de las personas está como más sensible. También es cierto que hemos tenido unos años de muchas epidemias de virus respiratorios, ¿vale? Entonces, eso, independientemente de que una persona tenga un asma de tipo alérgico o de tipo no alérgico, pero si tiene una mucosa predispuesta a tener una hiperreactividad bronquial, pues mismamente esos
virus respiratorios van a producir, pues, digamos, como picos de incidencia de crisis asmáticas en la población general, ¿vale? En la población general predispuesta. Pero yo creo que no es que haya sido a raíz de la pandemia, que la pandemia haya puesto un punto de inflexión, sino que cada cierto tiempo, pues, digamos, tenemos ciclos de mayor frecuencia de infecciones respiratorias de tipo vírico, que, como digo, aumentan esas probabilidades de tener reagudizaciones asmáticas, ya sea que tengas un asma de tipo alérgico o un asma de tipo no alérgico. Por lo general, con respecto a las estadísticas de asma alérgica, pues esto no, digamos, se mantiene como estable a lo largo del tiempo, y entonces lo que sí es muy importante reseñar es que en la población pediátrica la inmensa mayoría de los casos de asma, menos, o sea, digamos a partir de los 2-3 años, hasta los 2-3 años, el asma que se llama episódica en los niños va a ser más de tipo, un asma de tipo infeccioso, pero a partir de los 3, 4, 5 años en adelante, hasta la edad media de la vida, la mayoría del asma está originado por causas alérgicas. Hasta en los niños, ya digo que hasta el 80% del asma puede ser de tipo alérgico. Y luego sí es cierto que ya a partir de etapas medias de la vida y en adelante, pues la preponderancia de las causas alérgicas como originarias de asma ya disminuye, y a lo mejor podemos estar en un 50-60% de pacientes que tienen asma en la población más adulta y que no tienen un asma de tipo alérgico. Pero esas tendencias son más o menos estables a lo largo del tiempo. Y por ser más concreto, los estudios internacionales ISAC sí que han detectado un discreto aumento del asma, de tal manera que ahora afecta aproximadamente un 5-6% de la población adulta en España y un 10% de la población infantil. Y lo que sí que se ha duplicado aproximadamente en los últimos 25 años son las alergias alimentarias. Eso se ha duplicado, la incidencia. Ana Giraldez, de Canal Sur Radio, pregunta: en Andalucía, junto a las gramíneas, ¿qué pólenes serán los más activos este año y cuándo se esperan los mayores picos? Bueno, pues ya lo comentábamos, hemos tenido el ciprés, que en alguna zona sigue polinizando, el plátano de sombra en ciudades como, por ejemplo, como Córdoba, pues está dando unos niveles altísimos, o Granada, y después del plátano de sombra se van a suceder toda una panoplia de otros pólenes, como pueden ser las gramíneas, y en mayo, a mediados de mayo, vendrá el olivo, que el olivo tiene un alto impacto en toda Andalucía. Lógicamente en zonas como pueden ser Córdoba, como pueden ser Jaén o Granada, el impacto es muy alto, pero prácticamente toda Andalucía se ve influida por el polen de olivo, porque el polen de olivo es capaz de moverse por toda la geografía andaluza y por las retrotrayectorias nos pueden llegar a todas las provincias. Y además, incluso en zonas como Almería, se da que hay un gran impacto en el cultivo de olivo intensivo por riego por goteo, donde tenemos una polinización estable prácticamente durante toda la estación, porque no depende tanto de las características del clima. Y, lógicamente, va a haber de todo. Vamos a tener amarantáceas más bien en la parte sureste de Andalucía, que va a ser muy importante, entroncado con Murcia, que se extiende hacia Albacete y que llegará aproximadamente hasta el otoño. Por tanto, Andalucía es una región de alto impacto polínico y además de una singularidad también muy importante, que es un referente de la alergia polínica, yo creo que para todo el continente europeo. Ser de Castilla y León también nos hace una pregunta. Dada la relación entre contaminación y alergia, ¿creen que es importante adoptar medidas para rebajar los niveles de contaminación en las ciudades, como las zonas de bajas emisiones? Pues realmente sí, pero no solamente desde el punto de vista de las alergias. Se sabe que los contaminantes ambientales también son generadores de inflamación cardiovascular, o sea, de inflamación a nivel arterial, y digamos, aumentan también la incidencia de enfermedades cardiovasculares como infartos de miocardio, ictus, etc. Entonces, no solamente que los contaminantes ambientales afecten a personas con enfermedades respiratorias, como pueden ser el asma, como pueden ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, sino también con una, digamos, tendríamos que pensar en un efecto de prevención también de salud cardiovascular, no solamente respiratoria. Entonces, todas las medidas que se adopten, también hay que ponerlo en el contexto político, económico y demás, pero todo lo que sean medidas
que se puedan adoptar para ir rebajando el nivel de contaminantes ambientales, pues son siempre bienvenidas. Y hago aquí también un inciso en que hay que considerar, como he expuesto en la hipótesis de la barrera, que no son solamente los contaminantes ambientales, sino que son muchas otras sustancias que estamos consumiendo regularmente en los alimentos, como emulgentes, como saborizantes, etcétera, que van en lo que comemos en el día a día, como son detergentes de lavavajillas, como son abrillantadores, como son champús, etcétera, que están alterando nuestras mucosas y están alterando nuestra barrera cutáneo-mucosa, ¿vale? Entonces, todo eso son factores en los que yo creo que debemos empezar a concienciar a la población general sobre ello, y no solamente a las administraciones públicas. Si me permiten, quiero meter en el relato algo que son los microplásticos. No hablamos nunca de microplásticos, pero están suponiendo un gran contaminante para la población. No solamente el microplástico que se produce por el rodamiento de la rueda de los coches o en ciertas industrias, sino también la gran cantidad de microplásticos que estamos aportando por nuestra vestimenta y por todo lo que nos rodea. El microplástico, además, para el polen es tremendamente interesante, porque el microplástico hace que se peguen a él, por una función electrostática, se pegan pólenes, se pegan contaminantes, se pegan partículas PM y producen unos agregados quiméricos que son muy reactivos y cuando llegan a la mucosa son capaces de desencadenar no solamente alarminas, sino producir un gran factor inflamatorio, una modulación muy importante de toda la cascada inmunológica y lo hacen tremendamente alergénicos. Por tanto, empecemos a hablar de microplásticos porque probablemente será uno de los contaminantes más importantes en las próximas décadas. ¿Hay alguna pregunta más en sala? Y nada. Muy bien, pues muchas gracias a todos por la asistencia y que tengan un buen día. Gracias.